Acá lo que tiene que reactivarse o rearmarse es el carry trade, es decir, que salgan de posiciones en dólares para colocarse en algún momento en pesos, sabiendo que el gobierno le va a poner el techo al dólar en la banda superior, es decir, que ahí va a vender dólares para retirar peso de circulación. Lo que pasa es que llegás al techo de la banda, bueno, es todo un problema adicional, sobre todo en un momento en el cual empieza a haber algún tipo de versiones respecto a algún ruido con el Fondo Monetario, un día muy, pero muy movidito, muy movidito. En este momento los dólares para arriba, 2%, están subiendo el dólar oficial, el dólar minorista 1.285, el mayorista en 1.270 pesitos, no, 1.260, 65 pesitos, sube un poquito menos, 1,7, 1,8%, pero bueno, estamos hablando de una suba en lo que va del mes y recién transcurrió una semana de julio de más del 5%. En un día, de nuevo, con mucha liquidación, mucha oferta de dólares de las cerealeras, entonces ahora vamos a ver qué está pasando. Hoy un día también complicado desde el punto de vista de los bonos, de las acciones, pero claramente empieza una semana movidita con lo que está pasando en el mercado cambiario, con esta flotación. Y la pregunta es, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Si esto va hacia la banda o si aparece fuerte alguna oferta de dólares antes de llegar a la banda, que es lo que muchos creen. Ahora vamos a hablar en un ratito. La idea de que se podía reconstituir el carry trade, la apuesta al peso, cuando más te acerques con el dólar oficial a la banda, porque se sabe que ahí va a haber una intervención importante del gobierno. Entonces la idea de las bandas cambiarias es que nunca toquen la banda, ¿no? Esa es la idea de la flotación entre bandas. Ahí vamos a ver porque sigue el efecto desarme de posiciones de carry trade, evidentemente en este 5%, fíjense en este momento, voy a mostrar la pantalla de Raba, pero 5% suba el dólar en una semana, en lo que va de julio. Obviamente eso es 2 meses y pico de un plazo fijo o de una colocación en pesos, en 2 meses colocación en bonos en pesos. Y eso obviamente desarma el carry que venía hasta ahora, están todos saliendo de pesos, pero la pregunta es, bueno, ¿qué trayectoria tiene esto hacia arriba, teniendo en cuenta que ahora se va achicando el tema del margen que hay hasta la brecha, ¿no? Es decir, antes estaba flotando, cuando más te ibas al piso de la banda, cuando más te ibas al piso, bueno, más amplia te quedaba la banda para después poder subir, y ahora te está quedando mucho más acotada, ¿no? La banda. Te queda un tramo en el cual la banda superior hoy está en 1500, 1540, creo. Ahora vamos a ver bien el número. Pero así como habíamos visto que en la banda inferior, al final, obviamente, el dólar nunca tocó los 1.000 pesos, sino que a 1.100 apareció demanda de dólares. La pregunta es si hay un nivel de dentro de la banda que aparezca oferta de dólares, ¿no? Y la oferta de dólares tiene que ser oferta de dólares financieros, es decir, aquellos que deshacen posiciones en dólares y se colocan en pesos, porque los dólares reales, los dólares de la cosecha gruesa, bueno, da para tirar un par de semanas más, a lo sumo 3 semanas más, en la liquidación de la cerealera, pero después tienen que entrar a jugar porque en agosto, veíamos el otro día con Marcos Buscaglia, puede ser agosto 4.000 millones de dólares de oferta de las cerealeras, incluso por arriba de los 3.700 millones de dólares que hubo en junio. Eso en julio, ¿no? Estoy hablando ahora en julio, 4.000 millones de dólares de oferta de las cerealeras, por arriba de las 3.700 millones que hubo en junio. No es lo que dicen en Ciara. En Ciara dicen que julio va a estar debajo en términos de oferta de dólares de lo que fue junio, de los 3.700 millones de dólares de junio. Pero no importa. El tema es que agosto, ojo que puede bajar, el promedio histórico son 2.000 millones de dólares de oferta, es una oferta que se reduce prácticamente a la mitad. Y teniendo en cuenta que en este caso, en el primer semestre, se adelantó 40% la liquidación por la baja de retenciones respecto a lo que era
el promedio del año pasado, incluso un poco el promedio histórico. Ojo que puede ser todavía menos, ¿no? Buscar alguien decía, pues, mirá si en agosto hay nada más que una oferta de 1.000 millones de dólares, 1.500 millones de dólares de las cerealeras, es decir, mucho menos oferta de dólares. Acá lo que tiene que reactivarse o rearmarse es el carry trade, es decir, que salgan de posiciones en dólares para colocarse en algún momento en pesos, sabiendo que el gobierno le va a poner el techo al dólar en la banda superior, es decir, que ahí va a vender dólares para retirar peso de circulación. Lo que pasa es que si llegas al techo de la banda, bueno, es todo un problema adicional, sobre todo en un momento en el cual empieza a haber algún tipo de versiones respecto a algún ruido con el Fondo Monetario. Así que en un rato vamos a analizarlo. Lo que sí es evidente, a ver, porque empieza a haber distintas versiones, ¿no? Respecto a por qué el fondo postergó el desembolso de los 2.000 millones de dólares y ya sabía que no se iba a conseguir la meta de reservas, que estaba 4.000 millones abajo de la meta de reservas para la primera revisión. ¿Por qué postergó el desembolso de los 2.000 millones de dólares? O demora, digamos, ahí hasta que no haya una aprobación del directorio, que tiene tiempos burocráticos, que ahora entran en receso y eso podría postergarse para después de agosto, o las últimas semanas de agosto. En ese contexto, más allá de las especulaciones, está claro que el fondo esperaba ahí estaba revisando el acuerdo, proyectaba para este año 0,4% de cuenta corriente, ¿no? Ahí me está sonando, Claudio, tu micrófono. 0,4 de déficit de cuenta corriente. El gobierno ahora está proyectando 2% del PBI de cuenta corriente, de déficit en la cuenta corriente del balance de pago. Pero además el fondo esperaba que hubiera 4.000, 5.000 millones de dólares más en la reserva del Banco Central. Entonces se te agranda el agujero de la cuenta corriente con menos reservas o sin reservas en el Banco Central. Obviamente la conclusión de eso es que necesitas todavía mucho más financiamiento del que preveías hasta ahora. Como evidentemente ese financiamiento es muy difícil de conseguir, por lo menos hasta llegar a la elección, que es recién a fines de octubre, la apuesta es ver si baja el riesgo país después de octubre. Bueno, lo que está ocurriendo es que se están adaptando un poco, el mercado cambiario está ajustando a esa demanda potencial de dólares que no se condice con la oferta que estamos proyectando para los próximos meses. ¿No? Y eso está ajustando en el mercado cambiario, está ajustando con la flotación, con el dólar flotante. Bueno, eso es lo que se está viendo ahora. Me parece que todos están viendo un poco esa película y, bueno, los propios números del fondo lo anticipan, ¿no? Insisto, el fondo preveía que iba a haber una posición de la cuenta corriente del balance de pagos menos deficitaria, así que esta economía iba a gastar menos dólares porque le fallaron al cálculo de importaciones, de turismo al exterior, es decir, de la balanza comercial y de la balanza de servicios reales. Le fallaron al cálculo. Y porque el gobierno no implementó intervenciones cambiarias dentro de la banda, como estaba previsto en el acuerdo original, no compraste reservas. Entonces, bueno, está claro que esta economía necesita mucho más financiamiento del que preveían originalmente para mantener estabilidad cambiaria o para acumular reservas. Pongamos que no quieren acumular reservas porque el gobierno ha dicho que no va a intervenir dentro de la banda, pero ha dado algunas señales que sí, algo va a comprar. Si aparece el Banco Central comprando en bloque, lo que sea. Es decir, se va a llevar parte de la oferta que haya en los próximos meses de emisión de deuda de provincias, de algunas empresas importantes. Bueno, la conclusión es que si se mantiene esta demanda de dólares, porque esta economía está requiriendo muchos dólares, el gobierno dice, bueno, porque hay una inversión fenomenal, la importación de bienes de capital, bueno, está bien, es esa versión, también los argentinos afuera. Bueno, el mercado cambiario está ajustando con una suba del tipo de cambio nominal, que después vamos a ver los números, por ahora se traduce también en una suba del tipo de cambio real, que eso sí es muy positivo para la Argentina porque mejora la competitividad, como habíamos anticipado la semana pasada, fuerte respecto a Estados Unidos, pero principalmente frente a Europa y frente a Brasil, porque en el mismo tiempo está subiendo el dólar en la Argentina en este momento. En este momento estamos hablando de las últimas semanas en Europa, en Chile, en México y en Brasil.
venía para abajo, es decir, todas monedas que están apreciando frente al dólar, mientras la Argentina se está depreciando frente al dólar. O sea, Bueno, acá me parece que es sí, como otras veces el tema de la velocidad con que se reacomoda el tipo de cambio, ¿no? Eso es clave esa cuestión, no solamente a dónde puede ir, está claro que el dólar, digamos, digamos, está ahí un poco arriba de lo que es la mitad de la banda, pero lo que se está viendo es que velozmente se reacomoda a este nuevo escalón. Entonces eso es lo que el mercado también está mirando. La pregunta es si el gobierno, yo creo que es prematuro, ¿no? Pero estará pensando en alguna, por ejemplo, vos decías, bueno, que se rearme el carry, si está pensando o implementará alguna suba de la tasa adicional. Es uno de los instrumentos. Pasa que da la sensación de que si apenas se mueve el dólar, ya empiezan a mover la tasa de interés, bueno, tal vez no sea una señal que justamente vaya a tranquilizar el mercado. Pero lo que hoy los inversores, los agentes económicos están viendo es la velocidad con que se mueve el dólar. En Brasil, te digo, me fijé a ver si es algo también que uno pueda pensar que está ocurriendo en nuestros vecinos. El dólar está 5,45 reales, ¿no? Allí, o sea, no hay un problema. En todo caso, hoy Brasil y algún otro mercado está ajustando, te diría, levemente para abajo por las noticias de Trump de ayer a la noche, y diciendo que, bueno, que avanza con el tema del reacomodamiento de los aranceles, pero eso está afectando lo bursátil y no los mercados cambiarios, ¿no? Por lo menos en Brasil. sí, me parece que, bueno, como decíamos, ¿no? Si todo se quedara acá, y bueno, la Argentina logra recuperar, tanto que decíamos, y Claro, efectivamente era así, porque no, si decíamos una cosa, tenemos que reafirmar ahora efectivamente lo que decíamos. Argentina había quedado muy cara en dólares y la gran diferencia, yo creo que con el pasado, y por eso ha sido muy positivo la salida del crawling peg del 2 y mucho más del 1%, es que se entró en un régimen de flotación cambiaria. Y que no se fue al régimen este que planteaba Riazo y que el gobierno en algún momento planteaba con uñas y dientes, defendía, diciendo que olvídense, Argentina va a ser cada vez más cara en dólares, lo decía Caputo. Entiéndanlo, Argentina va a ser más cara en dólares. Puede ser de acá a 3, 4 años, pero lo decía ahora en la coyuntura. No lo decía pensando a 3, 4 años, que era obviamente el argumento que hacían en los PowerPoint, todo bien, pero lo decía ahora. A principio de año ratificaba el crawling peg casi un tipo de cambio fijo del 1% mensual y después se fue a una unificación cambiaria con un régimen flotante. Entonces, la diferencia, por ejemplo, con Chile del 82, que es el caso emblemático de una crisis de balance de pagos con equilibrio fiscal. El gobierno dice, pero tenían déficit financiero de 2 puntos del PIB. Tenían equilibrio, tenían superávit fiscal primario, ingresos menos gastos, superávit fiscal primario. Hoy tenés, si querés, equilibrio fiscal, incluido intereses de la deuda, porque los intereses no estás pagando, porque estás capitalizando los intereses de la deuda en pesos. Pero si uno transparenta eso, estás más o menos en la misma situación, ¿no? 2 puntos del PBI de interés de la deuda en pesos, lo estás capitalizando, no estás pagando, lo incluís en el capital de la deuda en pesos. Pero no importa. Chile es el caso emblemático, está en toda la literatura, de cómo con equilibrio fiscal te vas a una crisis de balanza de pagos. Esto es un esquema donde claramente el endeudamiento del sector privado, no del sector público, a diferencia de la crisis argentina, de la dictadura militar, de Martínez de Oz, que hubo mucho también del sector público, pero el endeudamiento del sector privado, estimulado por un atraso cambiario muy importante, se convierte en 8 o 9 puntos del PBI y eso en algún momento implica un descalabro total en el mercado cambiario. Claro, pero con tipo de cambio fijo. Con tipo de cambio fijo que sobreestimuló ese endeudamiento y ese déficit de cuenta corriente muy grande del sector privado. ¿No? La idea de, bueno, si el Estado no se mete, los privados se equilibran solo y demás. Bueno, ese esquema era el que teníamos con el crawling peg, hasta el crawling peg.
y el riesgo que podía haber si vos seguías con el crawling peg. Imagínense si seguíamos con el crawling peg del 1% mensual. Desde que se unificó el mercado cambiario, levantaste el cepo y ahora estás con flotación, fíjense, estamos en 1.265, el dólar oficial en este momento, respecto al 1.070 que había al 11 de abril el mayorista, estás 18% arriba, es decir, el dólar oficial subió desde después de ese fin de semana, del 14 de abril, o respecto al 11 de abril, subió estamos hablando de 2 meses y medio, ¿no? Pongámoslo de un poquito más de 2 meses y medio, subió 18%. Esto es más de un año de crawling peg. Estamos hablando 15 meses de crawling peg. Lo que te subió el dólar en 2 meses y medio. Entonces, como eso por ahora no se tradujo en una aceleración inflacionaria, es una mejora del tipo de cambio real sustancial de la Argentina. Y eso, bueno, vamos a ver a dónde deja las cuentas de la cuenta corriente, los turistas viajando al exterior y demás. Además, la Argentina ha tenido algo muy favorable en estos 2 meses que no depende de la Argentina, sino que ha jugado muy a favor la depreciación del dólar respecto a una canasta de monedas frente al euro, frente al yuan, frente a los países latinoamericanos. Bueno, el tipo de cambio real bilateral de la Argentina con Brasil ha mejorado muchísimo, porque la Argentina ha depreciado su moneda, el peso, frente al dólar, pero al mismo tiempo Brasil ha apreciado el real sustancialmente. Estaban a fines del año pasado en arriba de 6 reales por dólar, hoy están en 5,45. Entonces la Argentina estaba con un dólar a 1.100, ahora está, perdón, a 1.070, 1.050, estoy tomando el mayorista, ¿no? Me parece que es el que hay que tomar. Incluso a 1.030, y hoy está en 1.260. Entonces la mejora del tipo de cambio real multilateral incluso es superior a esta que les mencionaba. Dicho de otra manera, la Argentina mejora, se abarata en dólares frente a Estados Unidos, pero se abarata todavía más frente a Brasil, frente al euro, ¿no? Y es un poco para verlo en términos más lisos y llanos, digamos, para que se entienda, bueno, lo que contábamos, ¿no? El que se fue a Madrid ahora, en estos últimos días, y bueno, nota que las cosas están más caras en términos relativos a lo que estaban a principio de año para el argentino que va con los dólares. Sí, porque sí, el dólar tiene que conseguir más caro, pero además los dólares que te dan por los euros los euros que te dan por los dólares que vendes cuando llegas ahí a Barajas son menos. Entonces se te encareció. Y lo mismo te pasa obviamente con Brasil. Es decir, los reales que te dan por los dólares que te salen más caro acá y que te dan cuando llegas ahí a Florianópolis o a Río de Janeiro son menos. Entonces te sale en relativo más caro. Aún así, la Argentina todavía, obviamente, está más cara en dólares, pero no tan cara como estaba a principio de año. Esto lo venimos diciendo y hay que ver cómo ajusta eso hacia adelante en términos de las importaciones, en términos de los viajes al exterior, de todo lo que conforma la cuenta corriente de los balances de pagos, ¿no?